Robos de arte. El tráfico de arte ha sido considerado uno de los negocios ilícitos más grandes y rentables en el mundo, solo superados por el tráfico de armas y de drogas. Sumado a esto, últimamente este tipo de negocios ha crecido exponencialmente con motivo de la pandemia, pues los traficantes, redes criminales y o terroristas se han aprovechado del cierre de museos, zonas arqueológicas y de menor vigilancia para concretar sus delitos. Por otro lado, varias de las obras más importantes hoy en día han obtenido su fama gracias a que han sido robadas. Un ejemplo de estos es la famosa Gioconda o la Mona Lisa, la cual desde su hurto ha adquirido una relevancia internacional, que ha logrado que hoy en día sea imposible asistir al museo en donde se encuentra, el Museo del Louvre, sin ser aplastado por la masa de gente que generalmente la visita a diario, cosa que no ocurría antes de su desaparición. Sin embargo, hoy día no vamos a hablar específicamente de eso, sino que veremos la historia que relaciona estrechamente la figura de Rodin con Chile, y cómo quizás este adquiere ciertas similitudes a la historia del robo de la Mona Lisa, un acontecimiento que pondría en evidencia la vulnerabilidad de los museos de arte en el país. Así que, con ustedes, la historia del robo de arte más grande de Chile. El 25 de mayo del año 2005, el Museo Nacional de Bellas Artes abría sus puertas a quizá una de las más grandes exposiciones en la historia del recinto, la exhibición de 62 esculturas de Auguste Rodin, considerado como el padre de la escultura moderna. Muestra que esperaba estar abierta hasta julio del mismo año. Los días pasaban y la exposición era todo un éxito. Claro, considerando la poca afluencia de público que generalmente reciben los museos en el país. Y la concurrencia estaba compuesta casi exclusivamente por gente vinculada al arte, artistas, estudiantes, profesores, etc. Sin embargo, el 16 de junio ocurriría un suceso que empañaría completamente la exposición. Uno de los guardias del museo que realizaba el recorrido rutinario de seguridad notó algo que jamás pensaría que podría ocurrir. Uno de los estantes en donde se exponía una obra de Rodin, específicamente la obra El torso de Adele, estaba vacío. Ante esto, las autoridades del museo, consternadas, denunciaron el robo ante la policía. Ante tal situación, todas las autoridades del más alto nivel policial y político comenzaron una búsqueda exhaustiva de la obra extraviada para encontrarla lo más pronto posible y así evitar quizás una humillación a nivel internacional, si es que aún había chances de impedirlo. Debe haber sido de Clara Butnick diciéndome, ha pasado esto. Yo me alarmé porque las implicaciones políticas negativas para Chile eran enormes. Y en la exposición Rodin se robaron una pieza en Chile. Tú te imaginarás que después nadie va a querer venir a Chile a exponer. Tras enterarse del robo, tomaron la decisión más lógica. Revisaron las cámaras que custodiaban 24/7 las obras del artista. Sin embargo, como era de esperarse en realidad, la luz que iluminaba el salón se encontraba apagada al momento del robo. En otras palabras, las cámaras no pudieron cumplir su labor de filmar al ladrón, volviéndose completamente inútiles. No hubieron testigos, nadie vio nada, lo que era lo más importante, insisto, las cámaras, no funcionó la iluminación, que era lo que nos hubiera dicho todo. Así que tras percatarse de esto y quizás tras lanzarse algunas puteadas entre ellos, revisaron el área exhaustivamente, encontrándose solo un pelo que podría quizás dar pistas del principal sospechoso. Comenzaron entonces a preguntarse quién o quiénes habían sido los ladrones. Ante esto dieron rienda suelta a la creatividad y llegaron a imaginar un escenario digno de una película. Creyeron que todo esto se trataba de una banda especializada en el robo de obras de arte. Quizás ya en esos momentos el torso estaba recorriendo el mundo en búsqueda del mejor postor, que quisiera comprarla. Quizás nunca más en la vida la obra volvería a ser vista y pasaría a formar parte de la larga filas de obras de arte que jamás volvieron a ser expuestas a causa obviamente de su desaparición. Todo esto provocado por un descuido estúpido de los encargados de seguridad del Museo Nacional de Bellas Artes en Chile. A este suceso de eventos extraños e inesperados se suma quizás el más raro de todos. Mientras los investigadores estaban armando sus locas teorías y otros salían en sus autos particulares a recorrer Santiago en búsqueda de la escultura, obviamente sin éxito, un joven estudiante de arte de aspecto desaliñado se acercaba a la policía para decirle que la había encontrado en uno de los arbustos del parque cercano al museo. En hora de la mañana iba caminando por el parque forestal
y a 500 metros aproximadamente de la puerta principal del Museo de Bellas Artes encontró esta especie envuelta en nylon, ¿cierto?, en cartones. Le llamó la atención, lo vio como una especie de metal, la tomó y se la llevó a su casa. Todo esto a menos de 24 horas de su desaparición. En ese momento todos, desde el ministro de Educación hasta los guardias del museo, gritaron de emoción al enterarse que la obra del prestigioso artista internacional había sido regresada sana y salva. Todo el miedo había quedado por fin atrás y festejaron aliviados al saber que Chile no quedaría retratado ante el exterior como el país en donde se había extraviado para siempre un Rodin. Sin embargo, algunos detallitos del testimonio del joven seguían sin cerrar, por lo que una vez que la exaltación por haberlo encontrado se apaciguó, la policía de investigaciones comenzó a analizar cuidadosamente su declaración. Resulta que en esta, él decía que mientras recorría el parque forestal sacando fotos, encontró a los arbustos la famosa escultura. Tras notarla sin supuestamente saber nada sobre ella, la tomó, la envolvió en su polerón y se la llevó a su casa. Tiempo después, al reconocerla, al ver las noticias, procedió a devolverla al museo. Una declaración bastante débil al considerar que era prácticamente imposible que, siendo un estudiante de arte de tercer año, no reconociera al instante el nombre de la obra. Sumado a eso, él había sido uno de los estudiantes que más temprano, en ese día, había asistido al museo junto a su clase, lo que generaba aún más dudas en torno a la veracidad del testimonio. Fue así como rápidamente este estudiante de arte, llamado Luis Onfray Fabres, pasó de ser el superhéroe del día a un imputado confeso, siendo obviamente detenido en el acto. Tras un tiempo detenido, Luis fue llevado a juicio, en donde sin pelos en la lengua, dijo que todo esto era parte de un proyecto artístico. En estos momentos no debes entender nada. Estarás preguntándote qué clase de robo es parte de un proyecto artístico. ¿Por qué lo robó? ¿Para qué? ¿Fue contratado por alguien? Tranqui. Te contaré toda la historia y tú después vas a sacar tus propias conclusiones. Todo esto empezó a mediados de las 9 de la noche. En ese momento Luis Fabres, como dije antes, se encontraba en una exposición junto a su clase en uno de los salones del Museo de Bellas Artes. Luis, en un momento en que nadie se percató, fue al baño, el cual se encontraba en el mismo piso donde se realizaba la exposición de las obras de Rodin, el cual en ese momento ya se encontraba sin público y con las luces apagadas. En sus propias palabras, Luis, sin saber muy bien hacia dónde se dirigía, caminó hacia un sector de la exposición, encontrándose así cara a cara con el torso de Adele. Fue así como Luis, con la obra ya en su poder, salió del museo sin llamar la atención de ninguno de los asistentes del lugar. Tras esto, aún no se tiene muy claro lo sucedido. Según su propio testimonio, tras robarla y salir del museo, se sentó en una de las bancas próximas al recinto a dimensionar lo que había hecho. Tomó un taxi y se marchó del lugar hacia su casa. Según el testimonio de un amigo de él, Luis apenas salió del museo, se encontró con él y lo invitó a tomar vino para celebrar el gran logro que era tener un Rodin en su poder. Después de eso, que compramos el vino, estábamos sentados y de repente le miro, me dice, mira, tengo un Rodin. Y según el testimonio de algunos compañeros de la clase, Luis, al salir del museo, se reunió con un grupo de amigos y tras contarle lo sucedido, se fue a la casa de uno de ellos a celebrar el robo, bailando y consumiendo distintas sustancias sobre el torso de la escultura. Saca un pocket mágico, una bolsita. Entonces dijeron, pero papá, ¿qué estamos haciendo? O sea, hagámosla como los Kings. El punto es que tras esto llegó a su casa, la colocó sobre la mesa de su habitación y acto seguido se dispuso a dibujar la escultura e idear las bases de su proyecto artístico. Luego, tras ver las reacciones hacia el robo en la televisión y producto de esto sentir miedo acerca de su posible futuro tras las rejas, decidió devolver la escultura, inventando la historia del parque que ya te mencioné, siendo obviamente detenido en el acto. ¿Pero a qué se refería con su proyecto artístico? Bueno, resulta que según él, todo el tema del robo no fue más que un ambicioso proyecto que había ideado, el cual tenía como premisa un proyecto de vulnerabilidad, en que quiere dejar presente la dualidad entre lo ausente y lo presente. Y su forma de manifestarlo era: estará presente y estará ausente al mismo tiempo. Una obra de arte no es tanto. O sea, el hecho de robar un Rodin, llevárselo para la casa, entregarlo e inventar la historia de que lo encontró en un parque,
fue para llevar a cabo un proyecto artístico que consistía en demostrar la dualidad entre lo presente y lo ausente, además de demostrar la vulnerabilidad de los museos de arte en el país. Ok. Tras contar esto, nadie podía contener las risas, ya que su declaración parecía un chiste de mal gusto. Sin embargo, la jueza que llevaba el caso no lo vio así. No recuerdo que yo hubiera descalificado que aquello fuera una acción de arte. Yo no lo desconocí. Al menos recuerdo, que lo que yo concluí es que para realizar la acción de arte hay que cometer el delito. Y el delito para nosotros... Finalmente, ante todo pronóstico y tras un mes de investigación, el estudiante de artes logró llegar a un acuerdo con las partes demandantes, llegando a recibir solo una sentencia ejemplificadora, el cual consistía en trabajar durante un año en la biblioteca de la penitenciaría. Ahora, en cuanto al impacto, el robo marcó un antes y un después en la cantidad de público que asistía al museo y de la exposición de Rodin como tal. Si bien antes del suceso asistieron en su mayoría solo personas relacionadas al mundo del arte, tras este, cientos de miles acudieron movidas por la curiosidad y un poco el morbo de ver el estante, ahora vacío, en donde se exponía la famosa obra del torso de Adele, convirtiendo así la exposición en uno de los mayores éxitos que el museo ha tenido en toda su historia. Y bueno, esta es la historia del robo artístico más grande recordado en la historia de Chile. Un suceso que sin duda da para pensar y reflexionar acerca del valor de una obra de arte y su relevancia en sí. Antes de terminar, les cuento que todas las imágenes y videos que vieron en el video fueron sacados del documental Robar a Rodin. Así que si quieren ver más detallado toda esta historia, le invito a verlo. Está en ondamedia.cl. Te invito como siempre a que te suscribas, le des like y compartas el video. Nos vemos la próxima semana con otra nueva historia. Así que sin más nada que decir, hasta la próxima.